Señores, don José Ramón Fernández, presente. Por eso me he levantado. Nos hablará sobre la Unión Europea, como veis en la primera parte, las orígenes. Don José Ramón es licenciado en política. Bueno, la mayoría de nosotros lo conocemos bastante bien y se le agradecemos. Pero, por si acaso, es licenciado en políticas por la Universidad Complutense de Madrid, es técnico comercial y economista del Estado desde el 79.
Tú no habías nacido, por ejemplo. Vamos, anda. Mucho antes. En esa época corría adelante los Ha grises. sido y es docente en diversos másteres de posgrado impartidos en distintas fundaciones y organizaciones. Ahora viene un punto muy importante, porque este era el currículum académico, más o menos, pero ese es el vital. Consejero económico y comercial en Moscú, en la ex Unión Soviética. Luego en Washington D.C., Estados Unidos, y luego otra vez en Moscú, pero ya con Federación de la República Rusas, ¿correcto? Correcto. Y luego en Riyadh, Arabia Saudita. Hombre, esos son puntos estratégicos muy importantes, ¿no? Ha publicado libros de éxito sobre discutidos temas de actualidad. Es súper conocida su conocimiento, perdón, de la temática sobre el así llamado cambio climático. Yo agradezco de corazón la disponibilidad del amigo, disponibilidad que habla de un generoso compartir conocimiento y estudios que implican de su parte también el don de su tiempo. ¿Cómo se puede agradecer quien se dedica con este constante y profundo compromiso a que los demás aprovechen del precioso licor de la verdad que él constantemente va vertiendo en nuestras copas? Esta es retórica, pero es así. Ha quedado muy bien. Sigo con la retórica. Senesco dicendo: el senesco es un don de Dios, porque si Él lo quita, uno no senesce, queda joven. Pero el dicendo es un don que recibo de personas como José Ramón que me enseñan, que tiene la paciencia de enseñarme, porque yo a mis 80 años soy bastante cabezota. Unión Europea, 2024, año electoral. Entonces, cada voto valdrá muy mucho. Es nuestro derecho a votar, pero también es un deber gravísimo. Votar y además votar con una conciencia bien preparada, después de una seria información, y que esta que nos brinda José Ramón es una oportunidad muy buena para empezar a informarnos. Europa Unida piensa el discurso en el Colegio de Europa de Bruges del 1988 de una tal Margaret Thatcher, que ha sido llamado el discurso de los tres no's. ¿No's le dice? No es. No debemos esclerotizarnos en una reglamentación sin fin. Europa será cada vez más fuerte si no tomará sus decisiones por medio de una burocracia no elegida. No a una economía controlada por el Estado. Solo la libre empresa, en un marco de derechos, lleva a resultados mejores. Pero voy a más atrás del tiempo, porque, como decía un tal Horacio, soy un laudator temporis acti. Y me permito citar textualmente, y con esto acabo mi presentación, el párrafo final del discurso que el entonces joven cardenal obispo de Múnich, Joseph Ratzinger, pronunció en el abril de 1979 en la Academia Católica de Baviera al convenio Europa y los cristianos. Ese es el párrafo. El reconocimiento y la preservación de la libertad de conciencia, de los derechos humanos, de la libertad de ciencia y, a partir de ahí, de la sociedad liberal y humana, tienen que ser elementos constitutivos de Europa. A José Ramón. Muchísimas gracias. Vamos.
Son las 8:15, ¿qué me sugieres? Yo me adapto. Hasta medianoche puede ser. Y un poco antes quizás, ¿qué te parece? ¿Una hora? Sí, ¿correcto? Pues muchas gracias. Evidentemente la Unión Europea no hizo caso de la Dama de Hierro. Y entonces esa es la razón o el motivo por el que, como vais a ver al final, la Unión Europea está perdiendo pie en el concierto de los grupos de naciones. Porque hoy es el día en que la Unión Europea no está definida formalmente desde un punto de vista académico como entidad. No hay, por supuesto, no es una confederación, no es una federación, no es un Estado, no es un reino, no es un imperio, es un grupo, ya lo vais a ver. Bueno, esta es la primera parte de dos. En esta pondremos el marco histórico e institucional. Y en la segunda el devenir y las elecciones y la situación en la que se encuentra la Unión Europea. Entonces, me he permitido utilizar un par de cartoons muy divertidos como ilustraciones. El Tratado de Roma es de 1957. Y ese tratado permitió la creación del mercado común europeo. Luego lo veremos en las instituciones, lo veremos en la parte de la historia. Eran 6 países los primeros. Luego veréis cuáles, en fin, os acordáis, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Italia, Francia, Alemania. Próximos, similares en cuanto a tasa de crecimiento, tasa de paro, quizá el sur de Italia no tanto, pero el norte por supuesto. Y era fácil ponerlos de acuerdo. Y entonces llegaba la persona que les atendía y les decía, ¿quiere un café? Y la respuesta unánime era, sí, gracias. Vais a ver lo que pasa después, cuando son bastantes más miembros. Pero esto indica cómo eran las cosas al principio, los orígenes, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo titulo la Unión Europea un proyecto sobrevenido? Porque los padres fundadores no quisieron hacer una Unión Europea. Quisieron hacer una unión económica y monetaria, es decir, un mercado común, es decir, echar abajo los aranceles y las cuotas, es decir, las restricciones de todo tipo, las cualitativas y las cuantitativas, bajar los aranceles, subir una tarifa exterior común o arancel frente a terceros, pero que no hubiera ningún obstáculo en el interior simplemente por las economías de escala que se creaban. ¿Y por qué lo hicieron? Claro, si me pongo a hablar ahora no hago la presentación, pero bueno, de todas maneras será una pequeña presentación. Todo esto empezó al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Una serie de personas de gran formación, todos ellos demócratas cristianos, de diversas nacionalidades, decidieron que ya estaba bien de guerras mundiales con el origen en Europa. Y que no más. Y probablemente tuvieron en mente un viejo aforismo, que es fronteras por las que no pasan las mercancías, pasan los soldados. Y es verdad. Entonces decidieron que nunca más. Y crearon un núcleo que no fue el mercado común, que fue la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Porque como los países más próximos que habían tenido la responsabilidad tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, y me refiero a Francia y Alemania, o Alemania y Francia, por no señalar mucho, eran los que se habían enfrentado. La Segunda Guerra Mundial no empezó así, pero bueno, como consecuencia de la invasión alemana el 1 de septiembre de Polonia, resulta que había tratados de mutua asistencia entre Francia, el Reino Unido y Polonia, y entonces ahí se desencadenó la Segunda Guerra Mundial. No fue una invasión de Francia, pero estaba prevista, como aconteció poco después. No nos vamos a hablar ahora de historia, que estamos hablando de la Unión Europea. Por tanto, las cosas al principio no buscaban crear lo que ahora existe, buscaban crear una unión aduanera, no más. Bueno, pues vamos a ver, vamos a echar un ojillo, tenemos una hora. Me encantaría que me interrumpierais si es que hay algo que o no entendéis, o que no estéis de acuerdo, o que os parezca que haya que profundizar, o algo así. Y si no, al final, y si no, en ningún momento nos comemos la tortilla y ya está. Bueno, no hay tortilla, pero el equivalente. ¿Veis el índice? Vamos a empezar a hablar de cifras, como siempre, y vamos a terminar con cifras también. Es que sin datos es muy fácil, las opiniones, todos tenemos una opinión. A mí me gusta, a mí no me gusta, pues ¿y por qué? Pues yo creo que en realidad no tenía que haber entrado el VAR, porque el remate fue con el hombro, y estas cosas no, por Dios, datos. O sea, lo más importante es hablar sobre bases. Así es que vamos a hablar de datos y vamos a ver en qué posición está la Unión Europea y por qué. Vamos a ver la historia.
los objetivos fundacionales de la Unión Europea que se expresaron como tal, y luego, bueno, pues una cosa que lo traigo básicamente para que lo tengáis. Es decir, pues si queréis consultar, como esto está a vuestra disposición, pues cuáles son los pilares de la Unión Europea, las instituciones fundamentales y los objetivos prioritarios. Y terminamos con unos datos para el próximo día ya pasar más al ámbito de la opinión. Hagamos la comparativa. Los datos son del Banco Mundial y están recién, o sea que son reales. Me ha llamado mucho la atención. He estado actualizando unos datos que yo tenía de hace, pues cuando daba clases antes de irme a Arabia Saudita. La Unión Europea era el segundo bloque, ahora es el tercero. ¿Qué ha pasado? Pues dos cosas. Primero, que la República Popular China sigue creciendo muy rápido en términos económicos. Y segundo, que la Unión Europea se ha hecho más pequeñita, porque se ha ido un señor importante, que es el Reino Unido. Y claro, 70 millones de habitantes, una economía rica, la tercera en términos de per cápita, ha gravitado muy negativamente sobre el potencial de la Unión Europea. Y fijaros qué datos más peculiares, más llamativos. Me quito un poco del medio y como no os dejo ver, me siento. Sabemos que Estados Unidos fue creado como tal a partir de la vinculación de las 13 colonias primigenias y todos sabemos lo que es Estados Unidos. No sabemos lo que es la Unión Europea. Es una unión, es algo difuso. Os lo comentaba anteriormente. Es una unión supranacional, pero no de jure, es de facto. No puedes encontrar referentes en la taxonomía de ciencias políticas existente, porque no la hay. ¿Qué ocurre con el PIB? Pues esto, siendo mucho más grande en número de habitantes, 447 frente a los 333,3 de los Estados Unidos, del último censo, resulta que pues es mucho más pequeña en términos de Producto Interior Bruto. ¿Y eso por qué es? Pues por lo que os he dicho antes, y porque crece mucho más despacio que los Estados Unidos. ¿Y por qué crece más despacio que los Estados Unidos? Bueno, luego lo veremos. Pero en cualquier caso, fijaos, uniendo dos elementos, es decir, el PIB y las cápitas, te das cuenta de que el PIB per cápita de los Estados Unidos es justamente el doble que el de la Unión Europea. Eso la gente no lo tiene en mente y es un dato muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Pues porque estamos perdiendo terreno, porque no hicimos caso a la dama de hierro, porque la burocracia, las normas, los controles, las limitaciones, por no hablar ya las de carácter energético que se están imponiendo con puño de hierro, están acabando con el potencial de crecimiento de la Unión Europea. Hoy estaba leyendo, bueno, no paro de hacerlo, varias empresas alemanas que han echado el cierre y se han marchado bien a Estados Unidos, bien a China, a producir. ¿Por qué? Porque los costes de la energía en Alemania son absolutamente prohibitivos y es uno de los elementos fundamentales para la competitividad de la producción. Si tú estás produciendo, por ejemplo, algo, acero, también había el cierre de una planta de acero, que es propiedad de Tata, la India, pero está en Gales y la han tenido que cerrar como consecuencia de los altísimos costes energéticos que tiene hoy en día producir acero. Y ahora resulta que la Gran Bretaña no tiene acero de alta calidad, ya no lo produce, ya lo tiene que importar. Se está poniendo en manos de terceros. Esto es algo que no se había producido en Europa, yo creo que jamás, porque Europa siempre ha estado en cabeza de la globalización. Por las buenas o por las malas, como imperios imponiéndose en el exterior o por la competitividad de sus producciones. Bueno, pues ahora ya no. Estamos retrocediendo en todos los terrenos. Pero claro, estamos aquí, es nuestro bloque. Y como hay sinergias, pues tenemos que procurar sacar adelante todo lo que podamos de la mejor manera posible, que es votando y oponiendo y desde el Parlamento intentando bloquear las insensatas políticas que emergen de la Comisión. Luego veremos las instituciones fundamentales. ¿Y el futuro de Europa? Es el próximo día, porque estamos hablando del pasado y del presente. En cuanto a los Estados Unidos, bueno, muy de pasadilla, porque no nos corresponde. Estados Unidos se dedica a intervenir y a retroceder, Hasta Biden, las intervenciones en el exterior eran paralelas a la administración demócrata y las retiradas eran cuando se producía la administración republicana. Ya no, ya la retirada de Afganistán, que estaba pactada por el anterior presidente republicano, la ha ejecutado extraordinariamente mal un presidente demócrata. En este sentido ha cambiado un poco el ritmo, pero en cualquier caso sigue habiendo sístoles y diástoles, es decir, no le queda claro a Estados Unidos si quiere estar en todo el mundo o quiere concentrarse en su propio país, por la historia. Pero hay una cosa muy importante. En 1991 todo el mundo pensaba, bueno,
había incluso un tal Francis Fukuyama firmó un libro y lo tituló El fin de la historia. ¿Y por qué lo decía? Dice, bueno, y Estados Unidos y la economía de mercado se han impuesto. Así es que a partir de ahora, una balsa de aceite, ya. Bueno, cae la Unión Soviética efectivamente en el 91 y 10 años más tarde las Torres Gemelas caen también. Y lo que ha pasado desde entonces es que se ha acabado el predominio norteamericano en el mundo. Y eso, que para mucha gente es una bendición, es una terrorífica maldición de la que no somos todavía conscientes. ¿Y por qué? Pues porque hay putinejos que se lanzan a aventuras precisamente porque no tienen el contrapeso de los Estados Unidos, que no está dispuesto más que a intervenir indirectamente suministrando armas, equipos y asistencia técnica, pero no participando en guerra alguna, no lo van a hacer de momento. Ya no imponen su criterio, no imponen la Pax Americana y están saliendo rogue states, como decía Ronald Reagan, es decir, estados gamberros que en todas partes están lanzando ataques contra, digamos, la situación preestablecida. ¿Y el futuro de los Estados Unidos? Bueno, pues eso no lo vamos a hablar ni el próximo día, pero me gustaba traerlo a colación porque si hablábamos del futuro de Europa me gustaba también poner el futuro de los Estados Unidos. Hablemos de historia. ¿Quiénes eran las tres personas de distintos países que se vincularon? Pues esos tres que veis ahí. Es un italiano y no sé si dos franceses, un francés y un belga, la verdad es que no me acuerdo. Schumann, dos franceses. Y de Gasperi. Entre los tres decidieron que había que unir a la gente por los intereses económicos y comerciales. Está muy bien tirado. ¿Por qué? Pues porque, efectivamente, por donde pasan las mercancías no pasan los soldados. Entonces todo empezó con la CECA, luego también, por supuesto, se creó el Euratom, la unión, digamos, atómica para usos civiles. Y ya los 6 países que habéis visto sentados a la mesa recibiendo café y agradeciéndoselo a esa señora tan amable, que eran los que habíamos comentado anteriormente, son los que constituyen el mercado común europeo. Fijaros el año. Por aquel entonces España todavía estaba en una situación de relativo estancamiento como consecuencia del agotamiento del modelo productivo autárquico, por decir así, que era el que la administración de entonces había podido sacar adelante, porque no era posible relacionarse internacionalmente por el bloqueo que existía contra España. Bien, pero ya cuando aparece esto, en el año 57, las órdenes del presidente del gobierno y del jefe del Estado son: vamos a ir preparando el acceso de España al mercado común europeo. ¿Y por qué? Por algo muy evidente. Si se nos admite en un mercado tan amplio, nuestras capacidades productivas pueden crecer extraordinariamente y a España le interesa. Claro, en ese momento España acababa de ser admitida en Naciones Unidas, eso ocurrió en 1956. Por lo tanto, no era más que visión estratégica de la jefatura del Estado. Y sin embargo, ya se pensó en que efectivamente el mercado común europeo era muy deseable. Fijaros, la primera ampliación tarda mucho tiempo. ¿Y por qué tarda tanto? Porque Charles de Gaulle se opone frontalmente a que el Reino Unido de la Gran Bretaña entre en el mercado común europeo. ¿Y eso por qué? Bueno, hay varias razones, pero yo creo que subyacía fundamentalmente el trato que le habían dado cuando él estaba residente en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, que él entendía que no era el que él merecía. Las cosas son así. Pobrecillo, cuando vino a ver a Franco, que estaba ya muy mayorcito, él había dejado el poder y vivía en su pueblo, en Saint-Merle, ¿cómo es? En Saint-Merle-des-Églises, creo recordar, sí. Y viene a ver a Franco, se ve la foto y tal, y cuando sale dice, ¿qué le ha parecido? Dice, está muy mayor. Acto seguido se murió, no Franco, claro, se va a morir Franco, se murió de Gaulle, que tuvo un derrame cerebral. En fin, este hombre, la verdad es que era muy peculiar, muy alto, ciertamente. ¿Quiénes entran? Pues 3 países de parecido nivel de desarrollo. Este no, Irlanda no. Ojo, no estoy hablando del Reino Unido e Irlanda del Norte, estoy hablando de Irlanda, la República de Irlanda, independiente desde 1922. Otros 3 países más o menos en la órbita natural de las cosas, ¿no? Y esto es la primera locura que realiza el mercado común, aceptar a Grecia como animal de compañía. Esto es una cosa absolutamente impensable. Por supuesto que también falseó los datos cuando se integró en el euro. Pero como ya desde ese momento la Unión Europea estaba indicando al mundo que la miraba que vamos a ser una gran potencia, aunque todavía no se había materializado, dijeron, venga, pues que entre Grecia. Anda,
Y una salida, pues sí señor, se va a Groenlandia, que se desvincula de Dinamarca, que es miembro desde poco antes, como lo habéis visto, dice, no, yo me salgo. Tampoco era muy importante en términos ni de economía ni de personas, pero sí de dimensiones. Sabéis que es una de las islas más grandes del mundo. Pero bueno, no tiene mayor importancia, pero que veáis que ya hay antecedentes de salida, ¿no? Y entramos nosotros. Entramos, por supuesto, hubo un acuerdo previamente con ellos, un acuerdo de cooperación, fueron bajando lentamente los aranceles para las mercancías de la Unión Europea, pero sobre todo para las nuestras, con lo cual pegó un tirón, una subida económica a España absolutamente vertiginosa, como estaba previsto. Para eso está la teoría, y el que quiera más información se la doy, de lo que suponen las uniones aduaneras para el crecimiento económico de los países. Así es que entramos junto con Portugal y ya somos 12. Y en ese momento ya definitivamente aparece algo muy importante, el Tratado de Maastricht, que se empieza a elaborar en 1991. ¿Qué pasó en 1991? Como para que de repente la Unión Europea quiera ser Unión Europea y no Mercado Común Europeo. Que desaparece la Unión Soviética. Dice, pues aquí estamos nosotros para tomar el relevo de ese poder compensador. Japón no va a poder crecer mucho más. Por aquel entonces la República Popular China era un poco alfeñique económico, por supuesto que no territorialmente, ni mucho menos demográficamente hablando. Pero Europa toma conciencia, no Europa, los países que integran la Unión Europea, mejor dicho, los líderes de los países de la Unión Europea dicen, esta es nuestra oportunidad. Vamos a empezar a crecer. Así es que entra en vigor el Tratado de Maastricht el 1 de enero de 1993, luego lo detallo el tratado para que lo tengáis a mano, y empezamos con las ampliaciones vertiginosas. La primera, otra vez, países de la misma cuerda en el sentido técnico-económico: Austria, Finlandia, Suecia. ¿Por qué? Porque ven claramente que es el mercado al que hay que integrarse. Ninguno de esos tres países recibió recursos financieros tras la integración porque su nivel económico y financiero probablemente estaba por encima de la media. Ellos se vincularon por razones geoestratégicas dentro de la geopolítica que predominaba en la época. Ay, amigo, se ha hundido la Unión Soviética, los países del este quedan dejados de la mano del diablo y entonces quedan de una manera un poco deseosa de integrarse, porque para ellos sí que va a tener mucho interés inmediato los fondos de compensación que arbitra la Unión Europea para elevar inmediatamente las capacidades económicas de los países con un nivel de renta por debajo de la media. Por lo tanto, empezamos a ver muchos de los países de Centro Europa, es decir, Chequia, Chipre, ese no está, pero bueno, está también, es que los he puesto por orden alfabético: Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Málaga y Malagón, y Polonia. Entonces, cambia totalmente la Unión Europea. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los que entran están por debajo de la media de renta per cápita comunitaria. Vamos, prácticamente no. Todos. Pero claro, ya hemos conseguido, los políticos han conseguido el gran objetivo que buscaban. Nos hemos hecho grandes. Nos hemos hecho grandes por número, por extensión, hombre, y por acumulación de Producto Interior Bruto, porque estos países no tienen mucho, pero lo van a tener, efectivamente. Y como para ser un gran país hay que tener una moneda única, luego lo vais a ver en más detalle, se dice, vamos a intentar crear una moneda única. En este caso, como vais a ver posteriormente, es poner el carro delante de los bueyes. Es decir, crear una moneda para con eso unificar los países sin haber hecho el análisis coste-beneficio adecuadamente y haciéndolo solo por razones de poder, es un error, como se ha demostrado. Pero en cualquier caso, a los países que proceden de los países del este, de los que estaban bajo el bloque del CAME o del COMECON, el Consejo de Ayuda Mutua Económica auspiciado por la Unión Soviética, les interesa enormemente entrar, con lo cual entran Rumanía y Bulgaria, y finalmente en cuanto a la ampliación, entra Croacia, que es curioso, entra en la Unión Europea y acto seguido entra en el euro. Es decir, Croacia hace los deberes a una velocidad de vértigo, es probablemente el país junto con Eslovenia más avanzado de la antigua Yugoslavia. Entonces, bueno, pues ya somos 28. Ay, amigo. Los británicos nunca han estado cómodos. Y entonces, no por razones económicas, no por razones comerciales, sino por lo más importante en última instancia, que es por razones de soberanía, deciden que no están dispuestos a que Bruselas les imponga
las normas de control de la inmigración. Básicamente es eso. Luego resulta que están llenos de inmigrantes como consecuencia del reflujo del imperio. Sabéis que el imperio británico ha sido el imperio más extenso de la historia. No el mejor gestionado, pero sí el que más kilómetros cuadrados ha ocupado. Y la descolonización de 1947-48 en Hindustán, es decir, en el continente indio, ha sido un contraejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Pero en cualquier caso, está lleno de indios y de pakistaníes. Y si no, el primer ministro y el alcalde de Londres tienen algo que decir al respecto. Pero en cualquier caso, la Gran Bretaña no está dispuesta a que los burócratas, como dijo la dama de hierro, Margaret Thatcher, le tengan que decir lo que tiene que hacer. Por lo tanto, Britannia rules again y se sale. Eso es un impacto terrible. La acción de la Unión Europea fue de una rabia nada contenida que se materializó en unas larguísimas conversaciones para poder establecer el nuevo plano de relaciones bilaterales. Los últimos estudios disponibles indican que la Gran Bretaña no ha perdido absolutamente nada. Parece inverosímil, pero eso es lo que dicen como consecuencia de su salida, porque ha llegado a acuerdos muy razonables con los países de la Unión Europea para mantener las relaciones comerciales. No, la Gran Bretaña se hunde por las políticas energéticas que están desarrollando en este momento, pero eso es otra historia. ¿Y qué va a pasar en un futuro? Bueno, pues va a pasar que los líderes de la Unión Europea siguen queriendo ampliar la Unión Europea, máxime después del abandono de la Gran Bretaña, que son 78 millones de habitantes aproximadamente, la tercera economía en términos de Producto Interior Bruto, lo cual les ha hecho un daño terrible. ¿Qué ocurre? Pues ahí vemos los candidatos por orden alfabético. Al final os diré cuáles son los condicionantes, los requisitos, los requerimientos técnicos necesarios para que un país candidato pueda acceder. Hay alguno completo. Bueno, no todos han querido entrar. Me paso a la última línea. Ha habido 3 que claramente han decidido que no quieren entrar, que están mucho mejor como están, que son la Confederación Helvética, Islandia y Noruega. Fijaos el nivel de renta de los 3. ¿Y por qué no entran? Ellos no ganan nada. Según van entrando, empiezan a pagar. A pagar para los que tienen menos nivel de renta puedan crecer con cargo a la totalidad de la Unión Europea, pero ellos nutren el presupuesto, con lo cual han dicho, mira, a mí no me interesa. Además, no son países muy grandes, es decir, 8 o 10 millones de habitantes, bueno, Islandia ni mucho menos, claro está. Hay bacalaos, hay muchos, pero gente no tanta. En cualquier caso, sí se puede decir que los países ricos o más ricos que pueden permanecer fuera, lo hacen. Y lo hacen porque no les conviene nada. Luego podríamos hablar, y lo haremos el próximo día, de los países ricos que están dentro y de algunos países que van a empezar a perder fondos de cohesión y que tienen unos enfrentamientos brutales con la sistemática de Bruselas. Pero eso es otra historia. Bien, ¿quiénes son los candidatos? He puesto 2 en rojo. Esto se llama Unión Europea. Si tú quieres permitir que entre Rusia, esto fue antes de la invasión de Ucrania, o sea, ahora no tiene ningún sentido, pero antes tampoco lo tenía, porque Rusia termina más allá de Corea, es decir, llamar a eso Europa es un poquito ridículo, tan ridículo como permitir el acceso de Marruecos o de Israel, por razones estrictamente geográficas. No digo que Israel no tenga unas similitudes tremendas con los países europeos más avanzados desde el punto de vista de la organización económica, política y social. Pero resulta que está en Oriente Medio. Bueno, en Oriente Próximo. Oriente Medio es el término norteamericano, para ellos es el medio, para nosotros no. Entonces, Turquía es un caballo de Troya. Sabéis que los turcos siempre han acusado a la Unión Europea de ser un club cristiano. Sí, señora, mucha honra, ¿qué pasa? Ya hay muchísimos turcos trabajando en Europa y si entrara Turquía sería el caballo de Troya del Islam. Por cierto, ¿sabéis dónde está Troya, verdad? En Turquía. Bueno, pues eso. Lo de Macedonia es pequeño y semidestrozado. Georgia está invadido parcialmente, Transnistria en concreto, por la nueva Rusia imperial. Albania es un país extremadamente pobre, aunque muy pequeño. Montenegro. Serbia es un caballo de Troya de Rusia. A ver, sabéis que el nombre Yugoslavia significa los eslavos del sur, y el núcleo central de Yugoslavia era Serbia. Ahora ha quedado Serbia sola, junto con una república de nombre impronunciable, porque no tiene vocales, la última es Srpska, pero vamos, es lo que queda de la influencia rusa en Europa Central, en los Balcanes, que por cierto motivó la Primera Guerra Mundial como consecuencia de un atentado inducido por los nacionalistas serbios, pero esa es otra historia, hoy no toca. ¿Vale? Bien, pues aquí tenéis
la historia de cómo los países accedieron, por qué y cuándo, ¿vale? Y ahora interesa también saber qué conferencias intergubernamentales han tenido lugar, cuándo y con qué función. Pues fijaros, para montar Maastricht, que no es sino la Unión Económica y Monetaria, se celebra una en el 89, luego Maastricht en el 92, después los tratados de Ámsterdam, el de Niza, el de Lisboa y antes, bueno, pues la declaración de Laeken, que tenía que ver con la constitución de la Unión Europea. La Unión Europea no solo es una agrupación difusa y de facto, sino que además no tiene constitución. Es decir, es algo muy pragmático, es como si fuera británico. Lo que pasa es que no es nada británico y los británicos se han ido. Pero desde el punto de vista formal, académico, prácticamente no tiene existencia. Esto es para que lo tengáis, porque hablar de esto es mortal y no estoy deseando que acabar con vosotros. Esto es algo muy importante y que no se cumplió nunca. Los famosos criterios de convergencia que debían de cumplir todos los países deseosos de entrar en el euro para que entraran en el euro. A ver, algunos lo cumplieron inicialmente, ahora os explico lo que significa cada uno, pero acto seguido el primero que no lo cumplió se llamó Alemania. El primero que excedió los límites de la deuda pública, pasando un poquito del 60% del PIB, fue Alemania. ¿Por qué pongo matices dinámicos? Hombre, no se puede hacer la foto de un año. Tienes que ver un poquito cómo van evolucionando las cuentas y darte idem, o sea, cuenta de que efectivamente ha habido un problema, ha tenido que atacarlo. Por ejemplo, la unificación alemana. Lógicamente eso supuso un desembolso brutal en términos financieros para Alemania Occidental, ya la parte occidental de Alemania, para financiar el despegue de la República Democrática Alemana, que tenía un séptimo del PIB de Alemania Occidental, es decir, esto había que unificarlo como fuera. Eso lo organizó Helmut Kohl y entre todos lo hicimos frente. Por supuesto fue alemán, pero la Unión Europea tuvo que hacer frente. Estos son los 4 elementos que permiten decir que si se cumplen, la solidez de los financiera y económica de los países está garantizada. Una inflación que se establece sobre la media de los 3 países que tienen menos inflación, más un 1,5%. Solían ser Luxemburgo, Alemania, Austria, los Países Bajos, y era muy baja la inflación. Sabéis que el objetivo, luego lo pone, el objetivo de inflación del Banco Central Europeo, porque ya no tenemos bancos operativos, ahora los miembros, somos 20 miembros en la Unión Económica y Monetaria. Nuestros bancos centrales no juegan más que a controlar y a supervisar el funcionamiento de las bancas en cada uno de los países, pero no tienen ninguna capacidad ni para emitir moneda ni para determinar las políticas monetarias. Eso lo hace el Banco Central Europeo. Su objetivo es no inflación. Y te dicen acto seguido un 2%. Dice, oiga, no, esto es me llega al alma. Los teóricos de economía liberales, no, los más acendrados defensores de la intervención del Estado, dicen que tiene que haber un pelín de inflación para estimular la economía. Esto es absolutamente falso. Gracias, Ramón. ¿Por qué lo dicen? Pues porque, hombre, es que si no hay inflación, la gente no toma decisiones ni de inversión ni de consumo porque esperan a que los precios vayan bajando. Porque habría deflación o cero. Sí, el primer año me parece bien. Y el segundo año, cuando tú tienes que hacer una inversión, ¿qué haces? ¿Te esperas a ver el tercer año qué diablos pasa? ¿O inviertes porque lo necesitas, porque tu mercado potencial está creciendo? Pues inviertes, con lo cual el argumento es completamente irrisorio. Bueno, entre eso y los fallos de mercado, me tienen mártir. Pero bueno, dicho esto, el Banco Central dice que no quiere inflación, pero pone un 2% de inflación por aquello de que los alemanes en su día dijeron que con un 2 valía. Paréntesis. En Alemania, en la República de Weimar, hubo una hiperinflación monstruosa que los alemanes, curiosamente, tienen cuando nacen, la tienen todos en el neocórtex. Es decir, nace un alemán y dice inflación, nein. Y no se sabe bien. Bueno, pues eso es debido precisamente al problemón de hiperinflación que tuvieron en la República de Weimar, que contribuyó poderosamente a la Segunda Guerra Mundial, al ascenso del nacionalsocialismo, pero también a la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, nunca más. Ya va la segunda vez que he dicho nunca más. Lo puedo decir en gallego. Los tipos de interés se tienen que ajustar evidentemente a la inflación dominante, pero bueno, pues los tipos de interés nominales tienen que ser de los países que no tengan el Banco Central, tienen que ser de la media de los 3 países que lo tengan más bajo, más un 2%. Con un máximo de deuda pública del 60%, ¿quién lo pillara? Y un déficit público del 3% del PIB, ¿quién lo pillara? Es decir, como durante tanto tiempo hemos estado dejando de lado el estricto control de nuestras finanzas, ¿sabéis que una vez tuvimos
una presidencia del gobierno que se empeñó en que nuestros presupuestos generales del Estado no tuvieran déficit fiscal de ninguna índole y había un déficit cero, era Aznar. Hizo muchas cosas mal, pero se le hizo bien. A partir de ahí, por supuesto. A eso se le llamaba el santo temor al déficit, es decir, no podemos tener déficit porque es un crimen. ¿Y por qué es un crimen? Porque hay que financiarlo. ¿Y con qué se financia? Con los impuestos de los ciudadanos que no tienen ninguna responsabilidad. Es decir, el político asume la responsabilidad de gastar más para que le voten, pero el que paga es el que le vota. Es una cosa. Esto lo he traído porque es Monix. Es un poco antiguo, pero tiene mucha gracia. Entonces, me ha costado un montón ver cuál era el país que faltaba, pero lo he encontrado. No me pongo a deciros a ver si lo averiguáis, porque no tengo nada que ofreceros a cambio, pero es realmente complejo. Es decir, hay una banderita por ahí de un país que ya está en la Unión Europea, pero que cuando hicieron la foto estaba fuera. Bueno, no tiene mayor importancia. Pero vamos, fijaros que el euro opera en todas partes. ¿A qué esa bandera la reconocéis? Vaticano, sí. El Vaticano. Pues hay un acuerdo para imprimir moneda con el Vaticano, con Liechtenstein y con algún otro país que ahora mismo no recuerdo cuál era. Pero bueno, esto es una foto que te explica quién pertenece al Consejo de Europa, quién a la EFTA, quién al área económica europea, al área Schengen, a la eurozona. Ahí faltan, ¿eh? Ahí no hay más que 14 y son 20. ¿Quién es la Unión Europea? Esto está muy bien. Si consigo encontrar, lo he intentado en Google, pero nada, actualizado, lo traigo para el próximo día y así lo tenéis, ¿vale? Bueno, ¿qué dijo la Unión Europea que quería? Estos son los objetivos expresos. He puesto uno en negrita, ya lo he dicho, pero creo que es absolutamente fundamental porque es la clave de bóveda de todos los movimientos que ha realizado la Unión Europea desde entonces. ¿Cuál es el primero? Reforzar los intereses... Bueno, ¿para qué lo voy a leer? Sí, creo que lo podéis leer todo. Yo no podría, porque tengo las gafas machacaditas, pero vosotros seguro que lo veis desde ahí. A ver, hay que reforzar los intereses comunes de los habitantes de Europa. ¿Usted sabe qué intereses comunes tienen los habitantes de Europa? No. Pero queda bellísimo esto en primer lugar, porque claro, si reforzamos los intereses comunes, que yo lo sé porque tengo ciencia infusa, incrementar el progreso económico y social. Es cierto, en la medida en que crece la economía de un país y se pueden repartir los resultados de esa economía adecuadamente entre todos los miembros del país, lógicamente este país progresa, la gente vive mejor y todos estamos contentos. Pero el que importa es el tercero. Queremos ser un imperio, más o menos como el de Carlomagno, porque por supuesto sería muy superior al de Francisco José. Es decir, un imperio. Europa vuelve a dominar el mundo, que lo hizo en los siglos XVII, XVIII, XIX. ¿Y por qué no he dicho XVI? Porque era España, que es Europa. Pero nosotros nos orientamos a la otra parte del Océano Atlántico. En tanto Europa, el resto de Europa, Alemania, sobre todo Francia e Italia. Alemania lo consiguió en 1885 en una conferencia que montó en Berlín para decir que yo también quiero colonias, y las consiguió. Pero realmente los imperios eran el británico y el francés. El nuestro fue un imperio humano, el suyo fue un imperio extractivo e inhumano. Es la gran diferencia. Otro día podemos hablar de eso. Pero en cualquier caso, ¿qué querían? Incrementar el poderío europeo en la arena internacional. Esto es así, está así, escrito. Por supuesto, aumentar los derechos de los ciudadanos de Europa. Este es el defecto normal de todos los socialdemócratas. Si veis deberes en algún sitio, me lo hacéis ver. Deberes. Los derechos y los deberes. No, ¿qué me está usted contando? No me votan si hablo de los deberes, hombre. Y luego cooperar en las áreas de justicia interior, que es muy razonable, porque efectivamente los países tenían sistemas jurídicos muy distintos, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética. Bueno, pues ahora vamos a hablar de cosas que realmente lo tengo ahí, me voy a sentar que si no lo veis, son para saberlas. El 94% de los fondos de los presupuestos comunitarios se dedican a 3 objetivos, 2 de los cuales son territoriales y uno de ellos es temático. Y los territoriales son desarrollo regional. ¿Por qué ese hincapié tan enorme en el desarrollo regional por parte de las autoridades europeas? Pues porque hay muchas áreas, incluso dentro de los países avanzados, que tienen un nivel de desarrollo muy inferior a la media del país. Pero ya es que los países recién entrados, bueno, ya no recién, claro, procedentes de la Europa central y oriental, claramente disponen, por ejemplo, de infraestructuras muy inferiores a las que tienen los países de Europa occidental. Quizá os acordéis de que lo que hicimos al principio con los fondos de compensación fue la red de carreteras y los AVEs.
es decir, las comunicaciones físicas, porque las tecnológicas las han hecho las empresas con posterioridad, pero la comunicación física es absolutamente fundamental para que los países puedan comerciar y la libertad de movimiento se pueda materializar con facilidad. Y no hablo de los aviones, que es algo que se puede hacer con relativa facilidad siempre que tengas algunos aeropuertos, no, me refiero a las carreteras y a los ferrocarriles, tanto para, y por supuesto, las zonas portuarias. Bueno, pues para el desarrollo regional, donde está el 22% de la población, pero el 70% de los créditos de los presupuestos, que es el más importante, se une otro territorial. Y es que, como consecuencia de la competencia internacional, muchas empresas industriales de Europa, de la Unión Europea, han quedado obsoletas y han tenido que cerrar. Es decir, son territorios que han perdido la riqueza de la que disponían, y con los fondos estructurales europeos se pretende que salgan adelante. Y el último es el fomento del empleo, otro típico mantra de los gobiernos progresistas y de los sistemas económicos estatalizados. A ver, el empleo es una consecuencia de la actividad económica. Nada más fácil que incrementar el empleo. A la Sanchezca manera, por ejemplo. Voy a montar... Tenemos lo último, es de antes de ayer. Los resultados de PISA para nuestros jóvenes estudiantes son cada vez peores. Y en vez de reconocer que el sistema es una patata y que hay que darle la vuelta con un calcetín, dice, no, vamos a realizar una actividad de choque. ¿Qué significa una actividad de choque? 100.000 puestos de trabajo para amiguetes socialistas que intenten educar a los muchachos en lo que no han podido educarse porque el sistema está mal concebido. Esa es la forma de crear empleo. ¿Sabéis cuál era el desempleo de la Unión Soviética? Yo que estaba allí lo veía. Cero. ¿Por qué? Porque se trataba de que no hubiera desempleo. ¿Qué trabajo realizaban? Ninguno. Todavía recuerdo mi bajada al metro, porque el metro de Moscú, algunas estaciones son bellísimas, se hicieron como consecuencia del interés que tenía el régimen en que los palacios de los pobres eran los metros, iban a ser tan bonitos como los palacios de Petropavlovsk, de los zares, en San Petersburgo. Y entonces efectivamente son unas terminales, vamos, unas estaciones de metro prodigiosas. Entonces bajabas muy abajo, porque están concebidas también como para protegerse contra los bombardeos, y veías unas señoras abajo sentadas con un botón a la izquierda y aquí la escalera. Y yo preguntaba, digo, ¿quiénes son estas señoras? Dicen, no, están ahí por si en algún momento hay que parar la escalera. Digo, pues en algún momento hay que parar la escalera. Entonces hacen así con el botón y ya han justificado su existencia. Nunca se paraban las escaleras porque no solían fallar. Esos eran puestos de trabajo. Luego ibas a los hoteles y en cada uno de los pasillos había una señora. ¿Por qué hablo tanto de señoras? Porque los hombres estaban muertos. ¿Y por qué estaban muertos? No solo porque fuman y beben como si no hubiera un mañana, sino porque cayeron 50 millones entre las persecuciones de Stalin y la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente fueron hombres, con lo cual las mujeres fueron avanzando en su edad y al final les daban puestos de trabajo como ese. ¿Qué son las dievuscas de los hoteles? Pues dievusca significa señorita. Y entonces tú entrabas en el hotel, llegabas a tu planta y había dos pasillos y en cada uno de los pasillos una mesa con una dievusca con una bata blanca. Digo, ¿qué hace esa señora? Dice, controlar a ver con quién viene usted. Pues ha creído que usted puede ir al hotel con quien le parezca. ¿Y quién? Puesto de trabajo, dievusca. Y así se puede conseguir que la población no tenga ningún problema de empleo. Bueno, pues ese planteamiento equivocado de buscar el empleo y no el crecimiento, que es el que genera el empleo, es el que obliga a materializar los gastos presupuestarios en ámbitos como ese. Hay otro ámbito que es el de la convergencia, y estos ya son los programas que conocéis perfectamente. El FEDER, del que nos hemos y nos seguimos favoreciendo, el Fondo Social Europeo, el FEOGA, que es importantísimo, porque una de las primeras políticas de la Unión Europea era la política agraria común. Habéis oído hablar de ella sin duda, y ha habido muchas transformaciones, pero al principio los criterios para poder favorecer a los agricultores eran de carácter cuantitativo, y por supuesto que las falsificaciones de datos y los errores en los cómputos eran monstruosos, pero durante muchos años existió una política agraria común que absorbía mucha parte de los presupuestos comunitarios. ¿Y por qué lo había? ¿Por qué había esa política agraria común? Por dos razones. Primero, los costes de producción de los productos agrarios europeos eran muchísimo más altos que los del resto del mundo. ¿Por qué?
porque al ser más alto el nivel económico, los salarios, los costes y todo lo demás no se compaginaba con los costes que podían tener otros países de mucha menor capacidad o evolución. Por ejemplo, Argentina, que tiene un enorme potencial de producción, por ejemplo, de grano. No hablo de Ucrania ni de Rusia, porque por aquel entonces, cuando empezó la Unión Europea, el mercado común europeo, no tenían ni para sí mismos, no eran capaces de producir el trigo. Sabéis que Ucrania, o Ucrania para los amigos, se llamaba el breadbasket of Europe, es decir, el cesto de pan de Europa, antes de que llegaran los soviéticos. ¿Por qué? Porque son tierras enormemente fértiles que producían enormes cantidades de grano que suministraban prácticamente todo el mundo. Fue llegar la Unión Soviética y hacer imposible la producción, es decir, que tenían que importar. Pero luego han podido exportar a precios mucho más bajos y hay que compensar a los agricultores europeos, porque si no les das algo para que mantengan su producción, abandonan el campo y entonces nos quedamos sin suministros propios de alimentos, lo cual es una burrada que solamente se le ocurre a Sánchez y a sus acólitos, que están pretendiendo hacerlo. Es decir, tú tienes que tener unos mínimos de producción por si hay algún problema, pero yo no ya deliberado de que te ataquen, en plan, te han declarado la guerra, sino simplemente que puedan cortar los suministros, por ejemplo, que por el Mar Rojo, pues los buques ya no quieran ir por las amenazas de determinado grupo que depende de Irán. Tampoco toca hoy hablar de eso. A lo que voy, estos son los instrumentos que tienen que ver con los objetivos territorial y temático, ¿vale? Bien. Y luego ya el gordo, el fondo de cohesión, que es el que sirve para que todos los países se sientan atraídos para integrarse en la Unión Europea. Es lógico, se les proporciona la capacidad para poder tener redes transeuropeas de infraestructuras de transporte y la asistencia técnica que necesitan, mientras no la pueden generar ellos con su propio capital humano, que muchas veces no tienen cuando acceden, porque no han tenido la oportunidad previamente de desarrollarlo. Y lo terrible es el primer caso, lo que llaman inversiones en medio ambiente. Es decir, esa palabreja que es sostenible, que significa que se puede mantener, no que se pueda sostener. La traducción está mal hecha, es decir, duradero. Pero bueno, no importa. Y luego el tema de la energía, que algún día podremos hablar porque está muy vinculado con el cambio climático. Es decir, si tú aceptas el mantra de que el ser humano con sus emisiones de CO2 está provocando un dañino cambio climático de origen humano, como es dañino, tendrás que reducirlo. Y como alguien se ha inventado y los demás se han creído que son las emisiones de CO2 derivadas de la industrialización las que están generando los incrementos de temperaturas que van a fundir la Antártida, Groenlandia y el Polo Norte y nos vamos a morir todos ahogados, pues entonces tenemos que reducir nuestras emisiones de CO2. ¿Y eso qué significa? Que hay que incrementar el precio de la energía porque es mucho más costoso tener eólica y solar, pero también la energía de respaldo, que tener la energía limpia, barata y abundante que hemos tenido siempre a los mejores precios posibles. Conclusión, los precios de la energía suben y los países se hunden. Bueno, pues tardarán un poco en saberlo. Aquí hay dos posibilidades: que los países se hundan de golpe o que los países se hundan poco a poco. Que se hunden, nadie lo duda, no hace falta hacer complejos programas matemáticos, lo tenemos todos claro. Si nos hundiéramos de golpe, tendría arreglo, porque la gente reaccionaría. El problema es que nos vamos a hundir poquito a poco. Y cuando haya intentos de recuperar el terreno perdido, ya veremos cómo se hace. Pero en fin, ¿y cuáles son los pilares de la Unión Europea? Pues son... estos son las instituciones, son los que tenéis aquí, que la verdad es que contarlo es un poco absurdo. Lo tenéis en los tratados fundacionales, es simplemente para que lo tengáis a vuestra disposición. Eso es lo que llaman, desde el punto de vista teórico, los pilares, es decir, lo que sustenta la existencia de la Unión Europea en cada uno de los ámbitos del comportamiento social, político, jurídico, etc. Y esta es la clave: las instituciones. ¿Os dais cuenta al verlo de que esto es un Estado por encima de los Estados? Es decir, esto es la composición de un Estado gigantesco. Mutatis mutandis es como el Estado federal norteamericano y los estados que lo integran, los 51, creo. Aquí sería algo parecido. Claro, a la hora de contar, yo esto lo había hecho originalmente cuando eran 28. Evidentemente, donde ponía 28 hay que poner 27, pero hay que revisar todos y cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque también hay menos diputados.
Los diputados van en función de los países que integran la Unión Europea. Es decir, como haya entrada de países nuevos, habrá más número de diputados y como algunos se marche, habrá menos número de diputados. Si queréis, luego hacemos una apuesta. ¿Cuál es el primer país que se va? España. No. Nosotros no nos podemos ir. Y no nos podemos ir, y luego os lo explico, porque formamos parte de la Unión Económica y Monetaria. Nosotros vivimos con el euro. Si nosotros dejamos de pertenecer y decimos no queremos, no se puede, porque no está previsto, sería un follón, pero bueno, supongamos que nos vamos. Ya no quiero el euro, quiero la neopeseta, por llamarlo, o la pesetona, o como queráis llamarlo. Y entonces hay que convertir los euros en pesetas. ¿Cuánto va a valer la peseta nueva? Pues probablemente la mitad de lo que valía la antigua a la hora del cambio. ¿Por qué? Porque el euro es mucho más fuerte que la nueva peseta, porque nuestro país es muy débil por comparación con el resto. Y como tenemos compromisos de pago suscritos en euros, con una peseta que vale la mitad del valor que tenía antes, nunca podríamos pagar la deuda y nos argentinizaríamos inmediatamente. Hombre, no es mala idea, a lo mejor aparece un Milei, pero no me parece un buen camino. Entonces no podemos irnos porque pertenecemos al euro. Pero hay una serie de países que no pertenecen al euro, y hay uno que tiene toda la pinta que yo es que les veo, o sea, hablan sueco, pero les veo que se van. ¿Y por qué se van? Porque son ricos y no hacen más que pagar. Porque están absolutamente hasta el gorro de las políticas de la comunidad de Bruselas y porque no pertenecen al euro. Es decir, ellos tienen su corona y con la corona pueden seguir. Y lo que están diciendo ahora es: la guerra se avecina, vamos a prepararnos. Entonces, en Bruselas se han puesto de los nervios. ¿Pero qué dicen estos? Pues no, señor, hoy ha venido el noruego y ha dicho exactamente lo mismo que el sueco. Tened en cuenta que la relación entre los países nórdicos es fortísima. Nosotros no lo solemos ver porque vivimos en la otra punta. Pero Dinamarca, Suecia, Noruega, Suecia y Finlandia, que además en alguna ocasión han sido el mismo país, tienen unos vínculos estrechísimos entre sí. Son grandes territorios con poca población, pero con una enorme analogía en su perspectiva de comprensión del mundo. Es decir, no sé qué apostar con vosotros si es que alguno quiere la apuesta, pero que el primero es el sueco, lo tengo clarísimo. Ah, y el segundo el polaco. ¿El segundo? El polaco. Polonia, lo que pasa es que todavía ingresa. Y claro, Polonia recuerda su historia. Entonces, para Polonia lo importante no es la Unión Europea, es la OTAN. Porque tiene la frontera con Bielorrusia, que significa Rusia blanca, es decir, otra vez Rusia. Es decir, los polacos necesitan protección militar y necesitan recursos financieros, pero si los recursos financieros empiezan a escasear como consecuencia del crecimiento de Polonia, el siguiente en salir es ese. Pero en fin, eso lo veremos otro día. A lo que iba es que ahora son 705 parlamentarios, más su presidente, de los cuales 59 son españoles. No tengo ningunas ganas de leer algo que podéis ver vosotros tranquilamente para que veáis la enormidad de la organización política de la Unión Europea, que es un mundo. De hecho, Bruselas existe y vive gracias a que están allí todos los miembros de la Unión Europea, que son decenas de miles, ahí no están los decenas de miles, pero hay decenas de miles de personas extraordinariamente bien pagadas, casi tan bien pagadas como los de Naciones Unidas. Es una cosa espectacular. Y por supuesto sabéis bien quién les paga, ¿no? Bueno, fijaros, no es una institución fundamental por la propia descripción que hizo la Unión Europea, el Banco Central Europeo. Es decir, no está considerado fundamental y es absolutamente clave. Es decir, sin el Banco Central Europeo no se entiende en absoluto la política o las políticas que está llevando la Unión Europea. Vosotros sabéis que los bancos centrales tendrían que ser independientes del poder político. Puedo decir ja 3 veces, pero con la primera vale. ¿Por qué? Porque no hay banco central que sea independiente del poder político. Es de todo punto imposible. Todo esto me recuerda mucho a Clinton dirigiéndose a Greenspan, diciéndole: oye, Alan, que vienen las elecciones, que me pares los ciclos económicos de crecimiento, caída, crecimiento y caída. Dice que me va a tocar en caída. Ya recordáis la frase aquella: it's the economy, stupid. Es decir, a ti te votan o no te votan si la situación económica es buena o mala. Luego ha cambiado bastante, porque la manipulación de la información y de las noticias a través de los medios bien pagados hace que las noticias cambien de profundidad y de sentido. Pero es cierto que si la economía está mal, tú tiendes a no votar al presidente incumbente, es decir, al que está, y sueles votar al otro. Entonces le dijo Clinton: oye, macho, haz lo que sea, mueve los tipos, haz lo que quieras, pero consigue que me reelijan. Y lo consiguió. Eso fue una intervención política en el funcionamiento del Banco Central norteamericano, que se llama Reserva Federal, pero que es igualmente el Banco Central norteamericano. Es decir, no cuela lo de la independencia.
Pero en cualquier caso está establecido técnicamente así, ¿vale? ¿Os acordáis del...? Os lo voy a poner, que me ha hecho mucha ilusión ver los dos cuadritos, así los comparamos, y entonces veis cómo era la situación cuando se creó 6 señores en una mesa, y todos de acuerdo, café, sí, gracias, oui, merci, porque el francés tenía un enorme predicamento. Bueno, pues pasa el tiempo, se crea la Unión Europea y entonces aparece la ilustración magnífica que pone de relieve el absoluto caos en que se ha convertido esa jaula de grillos que es la Unión Europea. Llega la señora que ha preguntado, ¿qué desean? Café, y entonces os lo leo porque sí que está complicado. Dice, té y jugo de naranja. Yo té al limón. Chocolate caliente, por favor, sin azúcar. Yo, café negro, café con leche, café con azúcar, té negro. Y así todo capuchino tal, hasta este que está como un poco fuera, con las piernas para afuera, y dice, vodka. No he conseguido saber quién es, porque Rusia no está, pero el tío está espatarrado, o sea que se ve que seguramente el vodka ya... Pero con esto se pone de relieve más que con 2 tratados sesudos el caos absoluto. Y falta el catalán. Ascolti, pero ya ha dicho una persona de no sé qué país, creo que Letonia, Estonia o Lituania, que no me acuerdo, diciendo que quería también un dialecto suyo, algún catalán por aquí, algún idioma, bueno... Esto se está grabando, no he dicho nada. Y esto es Europa en 2010. Y estamos en 2024 y el caos se incrementa considerablemente. Es decir, lógicamente, cada país tiende a defender, iba a decir sus intereses, los intereses de la casta política que se encuentra al frente del Estado. A ver si queda bastante claro. Pero en cualquier caso se vende como que son los intereses de España. No lo son en absoluto, claro está. Bien. Pero ¿y cuáles eran los objetivos institucionales? Pues el suyo propio, lo que hemos dicho al principio, pero ahora unido. Que todos los países puedan unificar en la medida de lo posible sus niveles de desarrollo. No lo dice, pero no pretende utilizar el lecho de Procusto. ¿Sabéis el lecho de Procusto? Procusto era un mesonero que se encontraba en la antigua Grecia y cuando llegaba por la noche un visitante le daba la cama. Ven que me voy a acostar, aquí está el lecho, mi lecho, que soy Procusto. Si el señor no llegaba hasta los límites de la cama, tiraba de brazos y piernas hasta que lo conseguía. Si el señor se pasaba, le cortaba los pies. Pero tenía que ajustarse al lecho de Procusto. Bueno, pues el socialismo es así. Todo tiene que igualarse y tiene que equilibrarse con los límites que yo establezco. Y si no conseguimos que los de abajo suban, que bajen los de arriba, para que todos sean iguales. Corea del Norte. Bueno, pues no, es la Unión Europea. Pero en cualquier caso tiene sentido que los que menos nivel de renta tienen puedan ir creciendo para intentar conseguir alcanzar a los que tienen más nivel de renta. ¿Y eso cómo se hace? Con transferencias netas de renta. Por ejemplo, Andalucía. Por ejemplo, Extremadura. Por ejemplo, todos los países de África Negra durante 60 años que han recibido 100 millones de dólares y ni un puñetero país ha salido del atraso. ¿Por qué? Porque no se sale así. Se sale cuando uno tiene la capacidad propia para poder salir y el interés de sus clases dominantes. Y si no lo tiene, lo que vamos a hacer es transferencias netas de renta. Los alemanes por lo menos lo tenían claro. Dice, bueno, nosotros enviamos fondos, pero al mismo tiempo vendemos el BMW. Otros, pues no tanto, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo heredado? Ya lo habéis visto. Y tiene todo el sentido del mundo. Es decir, si Francia y Alemania, porque estamos hablando de Francia y Alemania, los demás somos comparsas, cosa que la Gran Bretaña lo supo desde el principio, e Italia dijo, bueno, yo estoy aquí, pero voy a intentar sacar el máximo posible, y los demás son países pequeños. ¿Por qué? Pues porque al principio no estaba España, no es un país pequeño, pero estoy hablando de los 6 primeros, es decir, de aquellos que lo conformaron. Se trataba de que Francia y Alemania no se tiraran nuevamente las piedras al tejado, y en eso el éxito del mercado común ha sido total y absoluto. Ha conseguido los objetivos que buscaba. En ese sentido no hay ningún problema. Estos son las instituciones que manejan las palancas económicas. Tampoco lo voy a contar porque nos podemos estar hasta las 12. Pero aquí está la Comisión, el Ecofin, el Consejo Europeo, el Parlamento y el Banco Central. Aquí sí que es absolutamente... Y el sistema de bancos centrales que está radicado en torno al Banco Central Europeo. Estos son las claves del comportamiento de la Unión Europea. Básicamente el Consejo de Ministros es la Comisión. El análogo del Consejo de Ministros en España es la Comisión de la Unión Europea. Y luego está el Consejo de Ministros de Economía, es decir, el Ecofin,
que está integrado por los ministros de Economía y las direcciones generales del Tesoro y Política Financiera de cada uno de los países. Se reúnen semanalmente, mensualmente con mayor envergadura, etc. Son los que establecen las líneas maestras que tiene que seguir la Comisión para presentarlo al Consejo, recibir la aprobación del Parlamento y, bueno, luego está el Banco Central Europeo, que es el que instrumenta los pagos. Pero, ¿a qué voy? Voy a que la pelea en la Unión Europea está entre la Comisión y el Consejo. ¿Por qué? Porque la Comisión es el Consejo de Ministros y el Consejo es el Consejo de los jefes de Estado y presidentes del gobierno de cada uno de los países. Y ahí la tenemos montada. Es decir, la autonomía, la soberanía de la Unión Europea que se patentiza en la Comisión se enfrenta con el guirigay que les pueden montar el Consejo, donde están los 27 países y miran muy mucho que no dañe sus intereses. Es decir, esa es una tensión interna permanente que se deriva de la Constitución de las instituciones. Está montado así desde el principio. ¿Por qué? Podemos considerar que son los checks and balances de alguna manera de los Estados Unidos. Es decir, están los intereses globales que personifica la Comisión y los intereses individuales de cada uno de los Estados miembros que personifica el Consejo. Pero bueno, es importante que lo tengáis en mente y lo veáis con claridad. El Parlamento también tiene una actividad económica importante. ¿Por qué? Pues que igual que en el Parlamento español hay comisiones específicas orientadas a cada uno de los aspectos de la economía que entienden los parlamentarios que tienen que constituir. Entonces hay pues comisión de energía, comisión del agua, comisión de la pesca, comisión de la agricultura, en fin, como en España y como en todas partes. Es de una gigantesca, de una enorme complejidad. De hecho, pues supongo que lo habéis oído mucho, es decir, los funcionarios de los países van de lunes a viernes. Y se montan unos guirigays en los vuelos de los viernes, que para qué os voy a contar. Los de los lunes menos guirigay, porque van llegando poco a poco. Pero los de la salida, es que además Bruselas es un país muy agradable. Es decir, no da el sol, llueve y está oscuro. Entonces, bueno, pues está bien elegido. No. Ay, y de nuevo, los objetivos no generales, solo los económicos, los más importantes. Pongo en negrita el último porque se llama coordinación de políticas económicas. Falso. Imposición de políticas económicas. Claro, no pueden poner en los textos imposición, tienen que poner coordinación. Y aquí está lo de la solidaridad, es cierto, aquí no hay ningún País Vasco ni Navarra. Hay crecimiento estable no inflacionista, bueno, un 2% es lo que os decía al principio. Ah, vale, pues eso es que no es, vale. Alto nivel de convergencia, sí se puede, oiga, pero realmente como supuesto de partida está muy bien. Oye, que queremos todos crecer hacia arriba, no como el lecho de Procusto cortándonos los pies. Volvemos a la generación de empleo como siempre y luego a la cohesión. ¿Eso qué es lo de la cohesión? Pues precisamente los fondos de compensación. Es decir, vamos a intentar tirar para arriba de aquellos países, regiones y zonas. Bueno, sí, la descripción es monstruosa, o sea, si os metéis en la documentación y veis todas las zonas deprimidas, os entra la depresión. Pero es lógico, lo tienen que tener así, porque tienen que volcar los fondos en esas zonas deprimidas. ¿Y quién propone esas zonas deprimidas? Cada uno de los países. ¿Y qué zona deprimida podemos tener nosotros? Pues una zona industrial que se ha quedado sin industria. Una zona deprimida, lo llevamos a Bruselas, le dan el visto bueno, en fin, el cabildeo y los intereses es constante, pero es lógico además, ¿no? Bueno, no os he hablado de esto porque lo sabéis. La política monetaria, la política económica, digamos que tiene dos patas, la monetaria y la fiscal. La monetaria está claro, tenemos una moneda única en la gran parte de los países, pero además tenemos un gran peso de la economía, se está llevando a través del ECOFIN, de las comisiones, del Consejo, del Parlamento, de la Comisión del Consejo del Parlamento, etc. Es decir, hay una política monetaria bastante considerable y una política económica también. ¿Cuál es la idea? Que no haya inflación. Imposición alemana, lógicamente, respaldar las políticas económicas ortodoxas, como las que ha seguido el Banco Central Europeo en los últimos 10 años. No hay nada más heterodoxo en la historia del mundo, pero bueno, no importa. Era una situación difícil. ¿Por qué era una situación difícil? Sabéis que hubo una tremenda crisis en 2008, que empezó en el ámbito inmobiliario norteamericano, pero que se extendió a la totalidad de las finanzas y de la producción física real de todos los países del mundo, porque estamos todos muy integrados en la globalización. Entonces llegó un momento en que la situación era muy mala, había muchas empresas y muchos países con alta deuda, y entonces cabían dos posibilidades. Yo te doy dinero gratis y amplío la base monetaria para que tú no te hundas, o que cada palo aguante su vela. Tú eres tonto, no has conseguido sacar adelante tu negocio y te hundes.
Eran dos opciones. La primera es mucho más socialdemócrata, la segunda es mucho más liberal. ¿Qué pasa con la segunda? Que no te vota la gente. Es decir, si tú dejas que la empresa quiebre o que el país quiebre, la empresa tiene una serie de empleados y dice, no nos han ayudado, no votéis a estos. Pero la solución idónea es, deja que se hundan, los activos se deprecian, las empresas que han hecho bien las cosas y que tienen surplus, excedentes financieros, adquieren esos activos a un precio mucho más bajo y la economía vuelve a crecer y poco a poco volverá a crecer también el empleo. Eso ha pasado siempre. ¿Dónde pasó? Que no os lo voy a contar hoy porque no toca. Pasó en Estados Unidos, fue muy divertido. Sabéis que en octubre de 1929 hubo un crack tremendo como consecuencia de la subida de los tipos de interés que se habían puesto al 5% cuando antes había estado al 1%. Nada nuevo ahora, entonces sí lo era. Hay una crisis brutal y hay un incremento del 25%, un decremento del 25% del PIB de golpe y un incremento del 25%, grosso modo, del paro de golpe. Y entonces la gente decía, tenemos que hacer algo, pues nos vamos a ir todos a la calle. Pero no hicieron nada. No estaba Roosevelt, creo que era Coolidge. ¿Y por qué no hicieron nada? Porque siguieron la hipótesis de trabajo de la economía liberal. Cuando se haya hundido todo, todo está a precio barato porque necesitan dinero como sea y los que han hecho bien las cosas comprarán. Oye, pasó eso exactamente. En diciembre, el paro, que estaba en el 25 en octubre, había bajado al 6%. Una brutalidad. La cosa se estaba reconduciendo hasta que llegaron unos políticos y dijeron, no, esto lo arreglamos nosotros y vamos a subir los aranceles porque así ya no importamos. Claro, si subimos los aranceles, el producto importado se encarece tanto que el producto interior se vende y el importado se queda en frontera o en el almacén. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Vamos a subir los aranceles de la noche al día de 20.000 productos. Y efectivamente lo suben, pero claro, eso hay que discutirlo. Eso llega el Congreso, lo discute, lo pasan, pasa al Senado, el Senado le da el visto bueno y va al presidente para que lo firme. Y el presidente hace así, no sé cómo se hace en americano, pero hizo así y no lo firmó. Ay, amigo, pero la normativa norteamericana está muy clara. Vuelve al Congreso y el Congreso lo vuelve a presentar y el presidente tiene que firmar. Oye, maravilloso, fue firmar el presidente e irse al guano la economía de todo el mundo. ¿Por qué? Porque a un país concreto los americanos le suben los aranceles y él dice, ah, sí, pues yo se los subo a los americanos en la misma medida en que los americanos me lo han subido a mí. Con lo cual los americanos, que no sé por qué se habían pensado que iban a poder seguir exportando a los países que no podían exportarles a ellos, se encontraron con que el paro creció vertiginosamente. Esas son las consecuencias de la intervención, sí señor. Por eso hay que oír a Milei mucho, porque te dice precisamente lo que no hay que hacer. Y eso es lo que no hay que hacer. Bien. Mantener la estabilidad de precio, políticas ortodoxas, economía de mercado abierta y libre competencia. Eso sí lo están cumpliendo y perfectamente, y de lo cual me congratulo. Evitar los déficits públicos excesivos. ¿Qué es excesivo? Más de un 3%. Los criterios de Maastricht. ¿Lo están consiguiendo? En algunos países sí, en otros no. Normalmente en los países del norte sí, o tiende a que sea así, y en los países del sur tiende a que sea que no. Pero en cualquier caso, lo que pretendían era no monetizar la deuda, es decir, que el banco no pague al tesoro por la emisión de la deuda, porque eso es una garantía inflacionista. Oye, todos los países durante 10 años, fantástico. O sea, no lo han conseguido en absoluto. Eludir los rescates financieros, cuatro países. Y eludir el acceso privilegiado al crédito. Bueno, eso a veces lo conocemos y a veces no, pero realmente los postulados teóricos de partida son sensatos y en la práctica no lo son. Y como estamos terminando, ya deberíamos haberlo hecho. ¿Qué ha pasado? Pues mirad, desde el año 66 hasta el año 14, es que no he encontrado una que sea del 66 hasta el 24, con lo cual he hecho 2 pantallazos. Como veis, la tendencia queda perfectamente clara. Hay un decaimiento claro de las capacidades de crecimiento. España está en rojo y la Unión Europea está en negrito azul. Bueno, no se ve muy bien, pero vamos más o menos paralelos, como no puede ser de otra manera, porque nuestra integración es muy grande, como es lógico. Todos los países divergen levemente, ¿no? Las caídas, por supuesto, la crisis de 2008 que se patentizó en el 2010, etcétera. Es decir, hay una tendencia evidente a que estamos perdiendo pie. Eso es inevitable. Y este es el caso de España. Fijaros lo que supuso la pandemia del COVID, que realmente provocó una caída brutal, tan brutal
como la que se produjo en Estados Unidos prácticamente en octubre del 29, 21,7%. Subimos vertiginosamente en cuanto pudimos volver a nuestro puesto de trabajo y realizar nuestras actividades normales, luego volvió a caer y ahora se mantiene otra vez en caída. También la tendencia nuestra es a la caída, por supuesto la que viene la anterior, pero también viene la actual. Es decir, no es una situación que se pueda mantener en estas condiciones porque vamos lentamente al hoyo. Lo que pasa es que es muy difícil revertir la situación. Bueno, y como la UE se creó, como ellos mismos dijeron, para generar un nuevo imperio, evidentemente, si tú quieres ser un imperio, aceptas pulpo como animal de compañía. Aquí está el pulpo. Porque hay demasiada política y demasiada poca reflexión. Y quisimos poner una moneda única para fortalecer el sistema, pero se creó el euro sin... Y estos son asuntos económicos que no vamos a tratar ahora, pero no se hizo el análisis, no ya el coste-beneficio, sino el de las circunstancias concomitantes que rodean la creación de una moneda nueva. Es decir, no se siguió ni siquiera la teoría económica. ¿Por qué? Porque lo que importaba era tener la moneda cuanto antes. Entonces se impuso el criterio de Maastricht, que al principio muchos países lo superaron, pero que después han ido decayendo. Esto lo he traído, no lo podéis leer, ya lo sé, pero es para que lo tengáis. ¿Cómo se sale del euro? Tiene muchísima gracia. Mirad, lo único que es importante es eso. T sub 0, T sub 1, T sub 1. Cuando hay el mismo superíndice es que tiene que tener lugar simultáneamente, ¿vale? T3, 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 esto a la vez. T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 3, T sub 3, T sub 4. Así conseguiría un país con la anuencia y la aquiescencia de la Unión Europea salir de la Unión Europea. Pero tendría que ser una operación elaborada por el CNI o más todavía. Es muy difícil, es extraordinariamente complicado. Bueno, pues lo he puesto en amarillo porque esto prefigura la próxima presentación. Es decir, el futuro. ¿Cuáles son nuestros problemas? Schengen, es decir, fronteras, es decir, la invasión sistemática a la que nos vemos sometidos, las elecciones que vienen ahora mismo, los presupuestos, la política agraria común, las políticas regionales. El net zero. Net zero significa que en 2030 2050, dependiendo de qué es lo que consideres, deberíamos alcanzar la neutralidad en la emisión de CO2. ¿Eso qué significa? ¿Que no vamos a emitir CO2? Sí, claro, si estamos emitiendo CO2 todo el rato. Si yo estuviera callado emitiría menos CO2, pero si me callo esto no tiene gracia. Con lo cual, por respirar emitimos CO2. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Absorber CO2. Así es que a partir de ahora, por favor, cada uno con una plantita en una mano, ¿vale? Y entonces habéis alcanzado el net zero. 2 plantitas que se comen vuestro CO2, oye, como Dios. Bueno, no sé qué ha pasado aquí, pero algo ha pasado. No pasa nada. El futuro de Europa, el del euro, el del dólar, y vamos a ver el próximo día qué es lo que vamos a hacer. Por cierto, ahí ponía ampliación. Ah, ha vuelto, no sé qué ha ocurrido. Se ha fundido, es lógico. ¿Van a tener lugar las ampliaciones? Porque claro, si quieres ser un imperio, cuanto más grande, mejor. Pero claro, como van a ser todos más pobres, habéis visto la lista de los países que quieren entrar. Son todos mucho más pobres, dejando aparte Israel, que no va a entrar. Todos los demás son mucho más pobres. Bueno, y si entra Rusia con 145 millones de habitantes, o los que sean, que no me fío un pelo de ellos, evidentemente no tenemos recursos suficientes como para hacer frente a las obligaciones que se derivan de los tratados fundacionales. Es decir, no puede entrar Rusia por muchas razones, ellos nadie. ¿Cómo se hacen las ampliaciones? Pues con 3 criterios. Dice la Unión Europea: cualquier Estado europeo que respete los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, puede solicitar su ingreso como miembro de la Unión. Por ejemplo, Corea, no. Corea del Norte, quiero decir. En fin, ya sabemos que no está en Europa. ¿Y cuáles son los criterios? Pues estos 3. Instituciones estables que garanticen, digamos, la democracia formal, una economía de mercado en funcionamiento. Este fue un criterio que para con los países que provenían de la Europa del Este era muy complicado que lo cumplieran, porque llevaban desde 1945 sin una economía de mercado, con una economía planificada impuesta. Por eso costó tantísimo el ingreso. Criterios económicos. Y luego, a ver, el acervo comunitario. Yo es que el acervo lo pondría con B. Es que me mala leche literaria, pero vamos, el acervo es el conjunto de normativa y legislación que es de obligado cumplimiento, pero que es muy amargo, es decir, que es el acervo con B. Bueno, pues estos son los criterios del Tratado de Roma, su artículo 49, para que lleguen nuevos países. Y con un retraso razonable, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. ¿Preguntas antes de las patatas fritas?
Adelante, adelante. ¿Hacer algún comentario? Ah, bueno, ven. Ladies first, por aquello de que somos unos machistas de mierda. Venga. O sea, Ramón, tú dices que España no va a salir de la Unión Europea. No podemos. Pero nos van a echar. No está previsto en los tratados fundacionales. Nos van a echar con este fulano. No, este fulano está perfectamente en línea con von der Leyen, no pasa nada. Totalmente. No temas. Por eso no va a ser. A ver, si incumpliéramos nuestras obligaciones, probablemente habría una reunión importante para decir, oye, hay que avisar a estos de que si siguen así se tienen que ir. Pero ni siquiera está previsto cómo se va uno. Es decir, la Gran Bretaña se fue porque quiso, no porque la echaran. Vamos, porque quiso, porque lo decidió. Pero nosotros tendríamos que comportarnos de una manera... Fíjate, cuando Grecia, Portugal, Chipre y el cuarto, no me acuerdo quién era, tuvieron que ser rescatados... Irlanda, tienes razón. Pues bueno, lo aceptaron. ¿Y qué significa que lo aceptaron? Quítate tú que me pongo yo. Es decir, para gestionar lo que voy a hacer, las autoridades nacionales ya no tienen la mano alta. Ahora vamos a mandar a los hombres de negro. O sea, te acordarás de la expresión. Eso fue el momento más difícil. Nada parecido a que nos vayamos. Porque si se va alguien que está en el euro, vamos a ver, si somos nosotros, el euro sube de cotización. ¿Por qué? Porque nosotros somos una rémora. Si se va a Alemania, el euro baja y el nuevo Deutschmark sube. Y entonces todos tenemos un euro mucho más barato. Sería una bendición para todos, ahora que no nos oyen los alemanes. Porque conseguiríamos exportar mucho más porque nuestra moneda se habría devaluado súbitamente. Es una burrada, pero a corto plazo nos iría muy bien. Pero nosotros, que no somos nadie, ni nos vamos ni nos echan. Hombre, y otra hipótesis es la dolarización. Bueno, Pero ¿por qué tú en el elenco has puesto como potenciales nuevos socios Marruecos? porque lo han pedido. Bueno, pero Bueno. No que está lo pida en- Corea, no está en ¿no? Es Europa. igual. No, Marruecos no está en Europa, ni Israel está en Europa, ni Rusia está en Europa. Parte sí, hasta los Urales, que técnicamente, geográficamente sí, pero sigue, y sigue hasta más allá de Corea. O sea, Kamchatka, a ver, las Kuriles eran Japón, pero las islas aleutianas chocan ya con la parte rusa, es decir, sería Estados Unidos. No tiene sentido desde el punto de vista ni filosófico, ni geográfico, ni desde el punto de vista institucional. Rusia no puede ser miembro de la Unión Europea, es imposible. Pero todo esto es de antes de la guerra. Ahora es completamente, bueno, si quieres decir cosas, pues no sé, como típico el que decían cosas, pues bueno. Pero vamos a ver, si Marruecos pide la admisión, es porque de alguna forma piensa, Que Francia le va a apoyar a muerte. No, Estados Unidos. por ejemplo, Pero eso ya es geopolítica. Sí. Ya hablo de la Unión Europea, es Francia el socio. Quería comentarte Sí. una pregunta. Bueno, espera, ¿has terminado? Perdón. no, y cómo se puede, para mí es inconcebible, porque es cierto que en todos los tratados además no se ha definido exactamente qué es Europa, Cierto. pero es evidente, Maastricht hace esta referencia, que hay una base cultural común. Cierto. ¿Y qué base cultural común tengo yo con Marruecos? Ninguna, por supuesto. Entonces, No. no me cabe en la cabeza. Ten en cuenta que están relajando la exigencia de la unanimidad. Es que se está empezando a preparar la buena. Es decir, hasta ahora es necesario que todos los países digan sí buena para que entre uno. Pero con el asunto de Polonia se está montando tal, y con Hungría, se está montando tal que están pensando en que para que Hungría no bloquee los fondos europeos para Ucrania, que ya no sea obligatorio la unanimidad, es decir, que Hungría se convierta en paria. Esto es una salvajada absoluta, de carácter político cortoplacista táctico. Eso es intolerable. Pero se puede producir si todos los demás países lo votan. Si al final, en el fondo, es el derecho positivo el que se han inventado estos tíos. El derecho natural no existe. Aquí está lo que yo diga. Dios soy yo. No, joder, pues a partir de ahí cualquier cosa. De hecho, se habla de derecho y no se habla de deberes. Claro, pero bueno. Claro. Pero el día que entre Marruecos me voy yo. No es verosímil porque Marruecos tiene unas veleidades imperiales que están orientadas hacia África. Ha empezado con el Sáhara. Tiene absorbida Mauritania en la práctica, lo conozco bien porque han sido 9 años trabajando en el área de África y esto me lo sé. Y ahora acaba de ofrecer sus
puertos a los países del Sahel para que saquen la producción al Atlántico por allí y no la saquen por Dakar o no la saquen por Ghana o no la saquen por Nigeria. Es decir, es una voluntad de imponer sus deseos. Lo de Europa no lo veo verosímil. Mientras se mantenga la obligatoriedad de la unanimidad para dar la aprobación. Ahora, como va a caer en el tema de Hungría y después Polonia, pues no sé lo que va a pasar con nosotros. Polonia, ahora que está Tusk, o como se pronuncie, no lo sé. Pero lo de Hungría lo tienen claro. Los próximos, como tú decías, que se van a salir, por supuesto, Suecia, con los 3 ex granducados bálticos. No lo sé porque están en el euro, estamos en las mismas, han ingresado. Son parte de los 20, no lo sé. Los grandes ducados necesitan todo tipo de apoyo, porque Estonia, Letonia, Lituania, Kaliningrad. Acuérdate de la geografía. ¿Y qué es Kaliningrad? Rusia. O sea, Rusia. Joder, es una situación absolutamente límite. Y ojito, que en esos 3 países sigue habiendo muchos rusos viviendo. Un 20% en Lituania. Eso es. Entonces es una situación muy complicada, muy difícil. Bueno, perdón. No, perdón, Lituania, Estonia. Perdón. Estonia, sí, más arriba, sí. Yo quería hacer 2 comentarios. Sí, cómo no. El primero es que yo ya he oído que en el origen de la Unión Europea está una ayuda norteamericana una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, o sea que fue auspiciada por los Estados Unidos, de alguna forma. Y luego, otra segunda cosa que he oído es que España, cuando ingresó en la Unión Europea, tuvo que eliminar parte de su producción. Es decir, que de alguna forma la Unión Europea lo que a veces tiene es va contra la economía de los propios países, en el sentido de decir, oye, para evitar competencia en otros países tienes que reducir tu producción. Con lo cual, digamos, eso no es muy favorecer un mercado liberal. No, no lo es. Vamos a ver, la primera parte. Son negativos clarísimos, ¿no? Tú probablemente te estás refiriendo al Plan Marshall. Sí. Y la pregunta, bueno, sí, sé que ya había... No, ataca. Y la pregunta era, antes comentaste que la Unión Europea vio con ansias el hecho de que Rusia desapareciera la Unión Soviética para que pudiera entrar en el mercado común. Pero sin embargo, no sé por qué tenían esa euforia, en el sentido de que se les abría un mercado muy grande. Claro. Hombre, yo pienso una cosa, que sería bueno en el sentido de que la energía rusa, muy barata, pues otra cosa es qué condiciones económicas ponen como condiciones para que un país entre. Si es igualar la economía de todos, entonces podía ser negativo para el resto de Europa que Rusia entrara, pero bueno, eso ya es un comentario. Se me ha ocurrido algo con muy mala leche. ¿Sprechen Sie Deutsch? Es que es el argumento de la Merkel. No, era una broma de mal gusto por mi parte. A ver, lo primero que has mencionado, efectivamente, es el Plan Marshall. En 1948 hubo 2 planes para con Alemania. El primero era el Plan Morgenthau y el segundo era Plan Marshall. Te rías, coño. El Plan Morgenthau consistía en dejar a Alemania al nivel de la Edad Media y convertirlo a todos en campesinos. Pero se supo demasiado pronto y entonces los alemanes dijeron ¡Nein! Y entonces... Y eso no tuvo. Y luego un general norteamericano, Marshall, fue el que dio nombre y el que coordinó una ayuda gigantesca a los países de Europa que habían sido teatro de la guerra y por tanto estaban destruidos. Es decir, machacadas las infraestructuras, los seres humanos, etcétera. Que Estados Unidos propició, digamos que la Unión Europea, yo creo que he oído, que la propició. No tiene nada que ver. Con unas condiciones de que no hubiera también una competencia entre ellos. A ver, el Plan Marshall estaba para Europa, estaba para toda Europa, y los soviéticos impusieron a los países del otro lado del telón de acero que no pudieran acceder al Plan Marshall y que se fastidiaran con lo que los soviéticos querían darles. ¿Por qué? Porque si acudían a la miel de los norteamericanos, eso se ve, pero... Es lo que ha pasado con Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que el Plan Marshall fue absolutamente positivo para esos países. La gente dice, coño, España no pudo por la cosa del régimen. No, por supuesto que Truman nos tenía... Truman, desde que llegó Truman, antes no, vamos, Truman estaba cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. Ya sabéis la frase de Truman, a mí no me gusta Franco. Literal, I'm not fond of General Franco. En cualquier caso, no fue
porque España tuviera un régimen no apetecible para estos hombres. Era porque España no había sido teatro de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no se agarraron a eso. Por cierto, el Plan Marshall en un 90% fueron donaciones y en un 10% fueron préstamos a largo plazo de devolución y con un bajísimo tipo de interés. Es decir, hay mucho antiamericano sobrevenido que piensa que los americanos siempre nos han... Bueno, pues de momento han dejado su sangre en Europa en 2 guerras mundiales y luego ya hablaremos. Que ahora han extendido en 1 millón de kilómetros cuadrados la plataforma marina para encontrar petróleo y otros productos. Por supuesto, pero si es un imperio, joder. Pues se parecen a los ingleses, que un poco son muy piratas. Sí. Tienen la fuerza y el poder y lo ejercen. A nosotros nos vino muy bien que España estuviera en manos de Franco, porque de repente Estados Unidos dijo hay que rodear a la Unión Soviética o se expande. Y fue cuando crearon las bases y a nosotros nos vino Dios a ver en forma de Eisenhower. Eso fue en cuanto a lo que habías dicho de los préstamos. Lo demás ya se me ha olvidado, de tanto hablar ya no sé lo que me habías dicho. Eran dos comentarios. Uno era que yo sabía que o había oído que el comienzo de la Unión Europea había sido favorecido por los Estados Unidos como ayuda a la Europa. Yo creo que no. Y el otro es que nos desmontaron la industria y la agricultura. Y el otro, bueno, era otro comentario, ¿no? Y la pregunta era por qué, que habías comentado tú antes, por qué, digamos, cuando cayó la Unión Soviética, digamos, en la Unión Europea, digamos, se vio con expectación la posibilidad de ampliar el mercado. Claro, porque mira, cuando llegó Yeltsin, que fue el que tomó el poder después de la caída de la Unión Soviética y la convirtió en la República, vamos, en la Federación Rusa, el ministro de Economía se llamaba Igor Gaidar. Y Igor Gaidar era un liberal económicamente hablando y lo que pretendía era montar una economía de mercado en Rusia. Entonces, tanto Estados Unidos como Europa como la Unión Europea dijeron, oye, pues os ayudamos en la medida de las posibilidades. Claro, convertir un país que desde el año 17 está absolutamente destrozado, porque lo estaba, y sin ningún criterio de cómo operar empresarialmente, para empezar a hablar. Eso lleva mucho tiempo y cuando ya estaba más o menos lanzado, pumba, palma Yeltsin, viene Putin y se acabó esta historia. Entonces, esa es la razón por la cual Rusia no salió. Pero efectivamente, ni Europa ni Estados Unidos pretendieron hundir a la Rusia nacida de la Unión Soviética porque lo hubieran tenido a huevo, las tenían debajo del pie. O sea, que es que era una cosa tremenda. Y la tercera es... La negociación de Felipe González para el ingreso de España a la Unión Europea fue penosa. Y hicimos una serie de concesiones con tal de entrar. Y al final nos ha costado muy caro. Se vendió al Partido Socialdemócrata alemán. Sí, que era el que había puesto el dinero para que ellos nacieran de la nada en 1982. Socialismo se ha cubierto de gloria, ¿eh? Ve que le vamos a hacer, así son nuestros líderes. Tú y tú también. Espera, un momento, Juan. Es que no la veías, que estaba ella pidiéndola. No, yo simplemente era una cosa que lo que decía él, que yo estaba en Estados Unidos justo cuando se está en la época de la caída del muro de Berlín y estábamos todos en la hora del lunch dando clases de ruso y había muchos intercambios con Rusia. ¿Por qué? Porque se veía como un nuevo mercado, un potencial mercado que luego no había. Hombre, son 150 millones de habitantes, claro. Con ese potencial energético que has mencionado, realmente es complementario, ¿no? Claro. Lo que pasa es que son muy pobres. Ahora mismo su renta per cápita está en 11.000 y entonces son dólares. Pero bueno. Que eran todos los soldados que les mandaban, que estaban al frente, bueno. les mandaban, pero les mataban. Un horror. Que no tenían para darles de comer. Efectivamente, era un poco terrible. Este señor que va a preguntar ahora se llama Juan Laguna y como es el primer día que ha venido...